Presidente de Ecuador le manda un mensaje a México. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Hace tan solo unos momentos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió el asalto a la Embajada de México y la captura del ex vicepresidente Jorge Glas. Él ha dicho, la justicia no se negocia. Recordemos que Jorge Glas era perseguido por las autoridades de Ecuador por diferentes delitos como corrupción. Pero a Jorge Glas, el gobierno de México le había dado asilo político. Es así que se encontraba resguardado en la Embajada de México y la intención era llevarlo directamente a México para darle asilo. Pero Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, esto no le gustó nada. Y además ya tenía un conflicto con el presidente de México. Y es que el presidente de México lo acusó de que había ganado la elección gracias al fallecimiento de un candidato presidencial. Y es que el presidente de México aseguró que Daniel Noboa se ha beneficiado de este caso. Eso no le gustó para nada al presidente de Ecuador y tal vez esa fue la gota que derramó el vaso para que las fuerzas de su país entraran en la embajada mexicana y generara esto un conflicto internacional, porque según expertos, la embajada de un país se tiene que respetar y que incluso para algunos, la embajada del país es el territorio del país. Es decir, una embajada de México es territorio mexicano. ¿Pero qué dijo el presidente de Ecuador a México? Bueno, en un comunicado dijo que tuvo que tomar decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional. Y fue entonces que aseguró que él no va a permitir ningún tipo de inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes. En el caso de Jorge Glas, él fue vicepresidente de Ecuador del 2013 al 2017 y había sido condenado por corrupción, pero luego lo habían dejado libre. Tras esto llegaron nuevas investigaciones en su contra y fue entonces que el 17 de diciembre él entró a la Embajada de México y hasta hace unos días estuvo ahí cuando por fin se le dio asilo político. Y la idea es que llegara a México. Pero entonces, las Fuerzas Armadas de Ecuador entraron a la Embajada mexicana y lo arrestaron. El presidente de México, en ese momento, rompió las relaciones con Ecuador. Y todos los países que han hablado del tema han condenado lo que hizo Ecuador. Y es que han dejado algo muy en claro. Una embajada no se toque. Y esto puede ser un precedente para cosas realmente terribles. Pero a esta, el presidente Daniel Noboa dijo que Jorge Glas es un delincuente sentenciado y está involucrado en crímenes muy graves y que su país no podía permitir una fuga, que eso ya pasó antes y que los delincuentes se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. El mensaje de Daniel Noboa terminó con una sentencia brutal y es que él dijo, al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocie. Ahora bien, sobre este hay que dejar varios puntos bastante claros. Jorge Glas formó parte del gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa actualmente está en Bélgica, donde tiene asilo político. En Ecuador, Rafael Correa es considerado un criminal, esto por las leyes de Ecuador, pero según Rafael Correa, todo eso es una persecución política. En el caso particular de Jorge Glas, algo muy similar. Según las autoridades actuales de Ecuador, es un criminal, pero según él, es un perseguido político. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, que sin importar si Jorge Glas es un criminal o no, que una embajada no se toque. Incluso han dicho que el propio diablo podría estar en una embajada y aún así no se puede entrar a una embajada. Además, que es verdad que tal vez para algún país una persona puede ser un criminal, pero cuando otro país le da asilo es porque para ese país no es un criminal. Y por último, durante años México ha dado asilo a una gran cantidad de personas, entre ellos a muchos ecuatorianos que han tenido que escapar de su gobierno. Y que tal vez Jorge Glas es culpable o no, pero que el gobierno de Ecuador nunca debió invadir la embajada mexicana. Y que gran parte de esta invasión se cree que lo hizo el presidente Daniel Noboa por tres razones. La primera, por la acusación del presidente López Obrador de haberse aprovechado de la muerte de un candidato para ganar la presidencia. En segundo lugar, ya que actualmente no es muy popular y necesitaba que el pueblo de Ecuador lo respaldara. Y la gente de Ecuador sí está de acuerdo que Jorge Glas haya sido detenido. Y en tercer lugar, que actualmente el presidente necesita más apoyo para pasar ciertos proyectos. Es por esa razón que necesitaba demostrar que sí hacía justicia. Pero aquí es donde llega la pregunta de los expertos. El precio que pagó Daniel Noboa puede ser muy caro para Ecuador por invadir la embajada mexicana. Y tal vez termine pagándolo muy caro. Y no tanto por México, sino por todos los países que le darán la espalda, porque te repito, es muy peligroso que las embajadas sean tomadas. Por eso nunca antes se había hecho de la manera en que lo hizo Daniel Noboa. Ya para terminar, Julian Assange se le dio asilo en la embajada de Ecuador en Reino Unido. Y Estados Unidos y Reino Unido lo estaban buscando. Y durante años fue intocable, hasta que perdió el apoyo de Ecuador, porque llegó un nuevo gobierno y por fin lo detuvieron. Pero con eso te das cuenta de que incluso Julian Assange, un hombre buscado por Estados Unidos por haber revelado información ultra secreta que realmente metió en problemas a Estados Unidos. Aún así, no lo tocó Estados Unidos porque estaba en una embajada de otro país. Es así que yo te pregunto, ¿realmente crees que haya valido la pena lo que hizo Daniel Noboa y por qué realmente lo hizo? Él acaba de mandar un mensaje a México y es fuerte. Él ha dicho lo siguiente y termino. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocie. Ahora dime, ¿tú qué piensas?